Bueno, entonces, pues la idea es que nosotros ya tengamos también una noción del tipo de circulación, ¿no? Que tienen estos grupos de la naturaleza, estos seres que se han clasificado en los grupos de peces, anfibios, reptiles, em, que me falta aves y mamíferos, que son como los seres también ya podríamos decirlo en la escala evolutiva un poquito más, mm, pues sí, valga la redundancia, evolucionados y dentro de esa evolución pues han tenido como unas mejoras en sus sistemas corporales, ¿sí? En su funcionamiento y obviamente uno de estas mejoras hace referencia a los sistemas circulatorios, como les decía anteriormente, en los que ya vamos a utilizar terminología como por ejemplo las aurículas, ventrículos, arterias, venas, corazón y sangre, ¿no? Entonces, aquí tenemos que resaltar que que en todos este tipo de sistemas circulatorios y en todos los animales que son vertebrados, quien impulsa quien impulsa la sangre que está presente y que lleva al, o que distribuye más bien a todos los órganos del cuerpo, los nutrientes, el oxígeno, ¿no? Que este requiere para sus diferentes funciones, es el corazón. Entonces, este corazón ya realiza su función del bombeo y la sangre pasa ¿por dónde? A través de unos vasos sanguíneos, ¿hacia dónde? Hacia todos los órganos y células del cuerpo, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan realizar todas las funciones propias de los seres vivos. En los seres vivos que ya son pues más evolucionados, como los mamíferos y el ser humano, por ejemplo, podríamos decir un momentico, que el corazón se divide o se va a dividir en cavidades, ¿sí? ¿Cuáles son las cavidades? Las aurículas y los ventrículos. Entonces, las aurículas reciben ¿de dónde? La sangre las reciben provenientes del cuerpo. Entre tanto, los ventrículos son las que bombean, es decir, que las aurículas, si yo, por ejemplo, les pregunto en un examen, ¿cuál es la relación entre aurículas y ventrículos? Entonces, la relación sería que las aurículas son las que reciben, ¿sí? Sangre de todo el cuerpo, mientras que los ventrículos son los que lo bombean a todo el cuerpo. Entonces, es como cuando yo les explicaba lo del xilema y del floema. A las hojas llegaba el, la savia bruta, ¿cierto? Que en este caso sería, por ejemplo, o bueno, hagamos la relación, la savia bruta sería la sangre que apenas va a ser oxigenada, ¿sí? La sangre que no es oxigenada. Y después de hacer el proceso metabólico en las hojas, se distribuía hacia todas las partes del cuerpo, ya la sangre, ya sí oxigenada, ahora sí. Entonces ahora, con respecto acá a los vertebrados, ¿qué pasa? La sangre que proviene del cuerpo pasa por las aurículas y los ventrículos ya con la sangre que tiene los nutrientes y todo el oxígeno, entonces ya la distribuye a todo el cuerpo. ¿Sí? Otro tipo de vasos sanguíneos o los vasos sanguíneos que nosotros podemos determinar en el sistema circulatorio hacen referencia a qué? A las venas. ¿Y estas qué hacen? Esas llevan la sangre al corazón, ¿sí? Devuelven la sangre al corazón. Y las arterias son las que sacan la sangre que proviene del corazón hacia dónde, hacia los órganos. Entonces, las arterias podríamos decir que salen de dónde. Si los ventrículos bombean la sangre hacia el resto del cuerpo y las arterias eh, sacan la sangre del corazón hacia los órganos, es decir, hacia el cuerpo, pues entonces las arterias vendrían de los ventrículos y a su vez las venas de las aurículas, ¿sí? Entrarían a las aurículas. Yo quiero, bueno, este parrafito de aquí ya lo hemos tratado anteriormente, que es ya las clases
de circulación, clases y tipos de circulación que existen, ¿sí? Dependiendo del ser o de la evolución del sistema que estamos tratando. Por ejemplo, ay, no me quiere hacer esto, voy a abrir la cámara. Bueno, por ejemplo, aquí podríamos hablar, y creo que esto ya les había mencionado, que nosotros por ser pues un poquito más evolucionados, tendríamos una circulación doble y cerrada, ¿sí? Completa. Mientras que otros organismos, ahí nos hablaba de los peces, de los anfibios, etcétera, tienen unas circulaciones que pues no van a ese nivel. Porque si bien es cierto que salen una vez, por ejemplo, del corazón, no pasan dos veces por el mismo corazón, hay únicamente un bombeo, ¿sí? O la sangre también se mezcla y eso no sucede con nosotros, eso lo vamos a ver ya cuando estemos llegando a nuestro, ya cuando estemos viendo el sistema circulatorio de los seres humanos, ¿sí? Entonces, en los vertebrados hay una clasificación o sí, una clasificación que encierra todos los tipos de circulación que pueden darse en los seres ya que son vertebrados. Yo ya les mencionaba, por ejemplo, la circulación simple, que es en la cual la sangre pasa por el corazón, ¿sí? Completando una sola vuelta, pero solo una vez, ¿sí? En cambio, la circulación doble pasa dos veces, que es en nuestro caso. ¿Y por qué? Porque tiene que cumplir dos ciclos, ¿sí? Que son el pulmonar y el sistémico. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La sangre o el ciclo pulmonar hace referencia a que la sangre sale del corazón y va a los pulmones, pero también regresa al corazón. Y el ciclo sistémico es que la sangre va del corazón a los órganos y tejidos y regresa al corazón. Otro tipo de circulación es la incompleta, es decir, que ahí se mezcla tanto la sangre que viene de las venas con la de las arterias. Y la circulación que es completa es en la que no hay ninguna mezcla de sangre, es decir, que por su parte o por sus conductos viaja la sangre oxigenada y por el otro conducto pasa la sangre que no está oxigenada. Sí, para este tipo de circulación ahí ya manejamos las las dos cavidades, dos aurículos y dos ventrículos. Y esta circulación es propia y exclusiva de los mamíferos. Bueno, a mí ustedes saben que me gusta que interactuemos y más ahora que pues tenemos que como que ir abordando más noticas para los estudiantes. Yo les quiero comentar también que para el viernes vamos a hacer un pequeño quiz que se los voy a dejar a través del formulario de Google. Sí, o bueno, también quería hacerles un juego, pero entonces yo no sé si será que para el viernes lo podríamos hacer. De lo contrario, lo haríamos el próximo lunes. Y este juego es por una plataforma electrónica que se llama Kahoot. Y les voy a hacer precisamente preguntas de lo que está en la guía. Ese es un concurso, hay pues ganadores, obviamente, hay un podium en el cual van a aparecer los tres mejores y de ahí en adelante, pues obviamente nos aparece el nombre de los participantes en su orden, así como pudieron responder. Es un juego chévere porque pues ahí estamos como todos a la expectativa de la pregunta, de cuál es la respuesta que podemos elegir. Entonces es una clase que a mí me gusta mucho porque hay mucha interacción de los estudiantes. ¿Qué Entonces, te ponen ¿perdón? colores? ¿Cómo? ¿Qué te ponen las preguntas como en colores? Exactamente, a mí me gusta mucho porque yo lo veo a mi hijo jugando ese Kahoot y se emociona. Y de hecho yo lo apliqué el año pasado con estudiantes de octavo, incluso de décimo, y pues eran como muy motivados a trabajar. Entonces yo creo que con ustedes también me irá bien y son preguntas que pues son
Si ustedes tienen presente la guía y las explicaciones y los videos, les cuento que son muy fáciles de resolver. Bueno, entonces quiero como siempre que me acompañen con la lectura, por favor. Entonces iniciamos con Cristian Andrés Bustamante para que apuntemos para que les dé los punticos de la clase de hoy. ¿Desde dónde, profe? Ahí está, siempre es lo que está al principio, amor. La raíz rica en oxígeno se muestra en rojo y la sangre pobre en oxígeno en azul. Ajá. Entonces aquí hagamos, perdóname, hagamos la diferenciación, ¿no? Donde está rojo es ya sangre oxigenada, es decir, que ya tiene el contenido de oxígeno disuelto en la sangre. Entre tanto, la azul o, bueno, moradita, no sé, yo la veo como moradita, es la sangre que todavía no tiene oxígeno. Sí, es la sangre que lleva CO2. Eso como para que ustedes diferencien también los tipos de sangre, ahí en la figura. Listo, hijo, ahora sí puedes continuar. En los peces el corazón tiene solo una artícula, una aurícula, A, y un ventrículo, B. La sangre oxigenada en los capilares de las branquias va directamente a los capilares sistémicos sin regresar antes al corazón. Pues ahí ya está prácticamente explicado todo, ¿no? Como les decía, en los evolucionados o en los mamíferos vamos a hablar de 2 aurículas y 2 ventrículos. En este caso, que es el de los peces, solo vamos a hablar de una y una aurícula, un ventrículo. La sangre oxigenada, miren, que es esta que determinan las flechitas y está en rojo. ¿A dónde va? Hacia los capilares sistémicos, ¿sí? Pero esta no regresa ya al corazón. Esta ya se va hacia los órganos del pez. ¿Por qué? Pues llevando obviamente la sangre oxigenada a todas las células del pez para que éste pueda realizar sus funciones. Es decir, que no hay una doble circulación. La circulación es simple aquí y no hay una mezcla. Vámonos con los anfibios. ¿Quién, a ver, puede colaborarnos con esta lectura? Entonces, ¿nos quieres ayudar, Giuseppe? ¿Y cuál? Aquí, ¿Cuál? los anfibios. En los anfibios, la única aurícula está dividida en 2 cámaras de patata. La tanque rica en oxígeno potente de los pulmones está en una artícula y la tanque pobremente oxigenada que viene de los tejidos entra en la otra, el ventrículo, aunque carece de una división estructural, presenta poca mezcla de tanque desde el ventrículo. La tanque oxigenada viene en los tejidos y la tanque pobre en oxígeno depende en los pulmones. Muy bien, mi amor, muchas gracias. Entonces, aquí en los anfibios podemos saber o podemos ver que hay una única aurícula, ¿no? Que está dividida en cámaras separadas, estas a su vez. Hay, o también podemos encontrar que la sangre rica en oxígeno que viene de los pulmones entra a esa aurícula. Y la sangre que no está rica en oxígeno, es decir, que viene con el CO2, entra en la otra aurícula. A su vez, el ventrículo no está dividido, es único. Entonces, aquí, por ejemplo, en los anfibios podemos decir que tiene 2 aurículas, un ventrículo. Es decir, que de la segunda cavidad no hay división, está solito.
y hay una mezcla de sangre, pero carente, ¿sí? Es decir, muy, muy poca. Entonces, aquí ya finalmente, lo que pasa es que cuando viene la sangre del ventrículo, que ya está oxigenada, esta va a los tejidos, y cuando va a los tejidos, eso quiere decir que precisamente ya se encuentra con las células y estas células ya pueden trabajar en las funciones determinadas de cada una de ellas. Pero la sangre también, que es pobre en oxígeno, es decir, la que tiene presencia de CO2, esta se vierte en los pulmones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que sea, pues obviamente, oxigenada luego. ¿Sí? Entonces, en los anfibios la característica principal es que tiene un solo ventrículo y las aurículas sí dividen sus cavidades. Reptiles, entonces nos va a... Yo, profe. ¿Quién es yo? No veo. Cristal. Cristal. Profe, Osman lee la D. Cristal participa mucho. Y a ella no hay que decirle. Ay, profe, déjeme leer. No, me parece muy bien, Cris. Entonces la leo. En reptiles, mi amor. Vale. En los reptiles, lagartijas, tortugas y serpientes, el corazón está formado por 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo. El ventrículo está parcialmente dividido y el corazón funciona como si tuviera 4 cámaras, con una mezcla entre la sangre oxigenada y desoxigenada mínima. Listo. Entonces aquí todavía hay mezcla, ¿no? De sangre, pero ya es una mezcla que es, pues, por decirlo de alguna manera, mínima o incipiente, pero todavía hay. Aquí podremos destacar que tienen... Ay, chicos, no, espérense. Voy a apagar este coso que me interrumpe en la clase. Perdón, qué pena. Bueno, podemos ver que la presencia del corazón en los reptiles demarca la formación de ¿qué? De 3 cámaras, ¿sí? Estas ya son 3 cámaras, que son 2 aurículas y un ventrículo. El ventrículo, ¿qué pasa? Este sí se divide parcialmente, ¿no? Y el corazón, entonces, como se divide parcialmente, entonces pareciera que este sistema tuviera, o que el corazón, que este órgano más bien, tuviera 4 cavidades, pero no son las 4 cavidades que tienen los mamíferos, sino que son 3, aunque uno está levemente dividido, que es el ventrículo. Y entonces, por eso es que también la sangre se mezcla mínimamente, ¿sí? Gracias a esa presencia como de esa cuarta cavidad, como en teoría, que hay. Entonces, aquí tenemos que ver que, ¿qué pasa? También la sangre, miren, la sangre oxigenada viene por las arterias, la desoxigenada por las venas. Hay un flujo hacia el corazón y del corazón sale hacia los sistemas capilares o hacia los capilares sistémicos más bien. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que hay una pequeña como, ¿qué se puede decir? Como la presencia de la división parcial que tiene el corazón, que sería esta, perdón. Es parcial. Miren la diferencia que hay ya con los mamíferos, que aquí se denota bien las dos, la división de los ventrículos, ¿sí? Derecho e izquierdo, mientras que acá hay una, como les digo, una línea imaginaria, ¿sí? Que tiende a dividir precisamente esta parte del corazón de los reptiles. Ahora sí, vámonos con las aves y los mamíferos y con quién, a ver. Vámonos con Juan Correa, creo que no ha participado, si no estoy mal. ¿Cuál le leo, profe? La D, ¿cierto? Sí, mi amor. En las aves y los mamíferos, tanto la aurícula como el ventrículo están divididos en 2 cámaras separadas. De hecho, hay 2 corazones, izquierdo y derecho. Uno que bombea la sangre
provemente oxigenada hacia los pulmones, y el otro que bombea la sangre rica en oxígeno hacia los tejidos del cuerpo. Bueno, nosotros tenemos, gracias Juan, nosotros tenemos que ver estas diferencias, ¿no? En el corazón ya están presentes las cuatro cavidades. Entonces aquí habla de dos corazones o de dos, sí, dos corazones, dice izquierdo y derecho. Pero ustedes no vayan a pensar que nosotros tenemos dos corazones, no. O sea, así no es o sea, eso es como para una interpretación, ¿sí? Lo que pasa es que dice que son dos corazones, ¿por qué? Porque una parte del corazón lo que hace es bombear la sangre que tiene oxígeno, ¿sí? Y la otra la manda la sangre que no tiene oxígeno. Esa es como la diferencia o esa es como la aclaración que queremos o que yo pienso que ustedes deben tener para que no se confundan. No es que tengamos dos corazones, porque de pronto dicen, no, la profesora nos dijo que nosotros teníamos dos corazones. No, no es así, sino que aquí en la guía estamos poniendo que son dos corazones, pero en funcionalidad. Es uno, pero con dos funciones. La primera es bombear la sangre oxigenada, ¿sí? Y la segunda es también bombear la sangre que no está oxigenada, ¿sí? Entonces, esa es como la diferencia, la división, podría decirse que se hace la división en teoría que se utiliza para este caso, pero no es que nosotros tengamos doble corazón. Nunca eso pues obviamente lo vamos a ver. Entonces, chicos, ya posterior a esto vienen las actividades. Pues yo les traté de poner unas actividades que son más bien pues fáciles de hacer. Yo creo que no revisten mucha dificultad. Además, si ustedes ven los videos de apoyo y adicionalmente leen la guía, yo pensaría que pues así pueden encontrar todas las respuestas, ¿no? Aquí ustedes tienen que observar esta imagen y tienen que ir llenando estos espacios de las líneas con estas palabras. O sea, ustedes tienen que poner, de acuerdo a lo que ustedes crean que está diciendo el párrafo o la oración, tienen que ir poniendo a ver a qué término o corresponde cada uno de estos espacios, ¿sí? Con respecto tanto a esta imagen como a esta imagen de acá abajo. Y luego lo que tienen que hacer en el segundo punto es con respecto a estas definiciones, ¿sí? U oraciones o funciones, más bien porque estas son como funciones que cumple cada órgano, ustedes tienen que diligenciar este palabragrama. Aquí se les da el chance de que ustedes puedan ubicar una palabra y pues miren si les calza o no, de acuerdo a esta que ya está dada, ¿sí? Son estos términos, por favor, para que los vayan diligenciando. No vayan a ponerme cosas locas. Si no saben, pues lo dejan en blanco y luego lo consultamos a ver a qué hace referencia. Y el tercer punto, entonces lo tenemos, me parece que también es muy fácil. Tenemos que hacer como la diferenciación precisamente entre estos términos. Estos pues los hemos hablado básicamente durante toda la guía, entonces yo creo que inclusive con las mismas palabras de ustedes pueden hacer alusión a cada una de las diferencias de estos términos. Y punticos adicionales, los que quieran ganarse puntos adicionales, para que me puedan hacer, los que quieran demostrar, por ejemplo, o hacer un dibujito de los sistemas circulatorios, por ejemplo, de algún organismo en especial, en particular, si quieren un invertebrado, un vertebrado, claro que están acá, pero si ustedes quieren como resaltarlo de pronto en algún material diferente, hacerlo de manera creativa, pues por mí sería o estaría magnífico para que ustedes puedan
puedan ganarse un puntico adicional si gustan, especialmente los que de pronto aparecieron con J en el informe. Eso les puede ayudar como para que puedan ustedes hacer más punticos y tener notas adicionales. ¿Alguien me quería hablar de pronto? ¿Alguien quería tomar la palabra? Profe, que por decir que usted dice que quien quiera hacer el dibujo, ¿tienen que ser todos o solo uno? No, por eso les digo, o sea, ustedes si quieren escojan y lo consultan. Entonces, por ejemplo, el sistema circulatorio en un perrito o si quieren el sistema circulatorio en un oso o el sistema circulatorio en un tiburón o el sistema circulatorio en una mosca, por ejemplo. Sí, y si quieren lo dibujan o lo hacen así de manera creativa, si les queda un tiempo, por ejemplo, porque me dicen que están abrumados de tiempo y de tareas, entonces, no sé, alguien que le quede tiempo que utilice material reciclable o lo que hay en la cocina, por ejemplo, con lentejas, con fideos, o sea, eso sería muy chévere si tienen el tiempo y si se quieren ganar como las nóticas extra. Los que van bien, pues si quieren aportarlo, perfecto, pero más me interesaría realmente que lo hagan aquellos en los que el informe de mitad de periodo estuvo como un poquito embolatado, es decir, que salió pues con nota no tan buena. Sí, un básico, una J, como para mejorar, pues chévere el aporte. Y pues hasta la fecha no he tenido así como daticos curiosos de nadie. Yo se acuerdan que les dije que a mí me gustaba que, por ejemplo, me traigan un dato relacionado con el tema, que sea como diferente, no sé, algún estudio que mencionen, una consultica referente al tema como para que sea de nuestro interés, o sea, por ejemplo, les digo yo, hablando de circulación y cuando lleguemos al tema de los seres humanos, vamos a hablar un poquito de coagulación y esto. Y entonces, ¿quién sabe cuál es la vacuna que en Nueva Zelanda están suspendiendo precisamente porque está originando problemas de coagulación en los adultos mayores? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre esa consulta, como para ganarse un puntico, dato curioso. Les dejo por ahí. Y así a ese estilo, chicos. No vayan a perder como la oportunidad porque con estas participaciones corticas son, o sea, uno puede ganar muchos puntos que lo pueden salvar a la hora de una nota, de tener reportada una nota mala. Eso, mis niños. Entonces, Profe, señor. una pregunta. Ujú. Donde dice metodología, en la primera dice que tenemos que hacer un resumen de todo lo que está en la guía, ¿lo hacemos? Claro, siempre tienen que hacer el resumen. Es que, miren, yo les voy a decir algo. O sea, cuando uno escribe, realmente es cuando uno se le graba como el mensaje y tiene una idea de lo que uno aprende. ¿Por qué? O aprende más. Porque es que ahí estás tú trabajando con tu cerebro, estás poniendo a funcionar muchos sentidos y entonces tú, por ejemplo, te dicen circulación doble o circulación simple, entonces tú te remontas inclusive a la imagen de cuando estabas escribiendo y te acuerdas más. Además, aprendes ortografía, aprendes redacción, mejor dicho, escribir es de las cosas más importantes que uno tiene que hacer como para un proceso de aprendizaje. Por eso yo siempre les dejo que hagan el resumen. Si bien es cierto, ustedes están en la potestad de resumir, los que quieran hacer la transcripción lo pueden hacer. Transcripción es pasar la guía. Si no quieren pasar la guía y les parece que ustedes pueden sacar aspectos relevantes, importantes, corticos de la guía, por mí es perfecto, pero que por favor sí la tengan presente en su cuaderno para que, por ejemplo, en los juegos o en los exámenes que se hacen, ustedes puedan consultar sin tener que remontarse a abrir la guía y que no les abre el archivo y que no imprimieron y que las hojas que imprimieron se les perdieron y así sucesivamente. Entonces a mí sí me gusta que hagan el resumen en la guía, de la guía en el cuaderno, perdón. Eso, ¿alguna pregunta adicional, hijos? De pronto, no sé si yo en el grupo el sábado estaba
estaba llamando como la lista de los estudiantes que yo tenía que hacerle la entrega de los informes de mitad de periodo. Hubo algunos que no se reportaron. Entonces, o sea, los acudientes no se reportaron. Si ustedes saben que no se reportó su acudiente para la recepción o la entrega del informe, que por favor me contacte hasta la 1 de la tarde, todo, de lunes a viernes, por favor. Ah, no, bueno, el miércoles entró a las 9 y mañana salgo un poquito antes, pero no hay problema, o sea, si me contactan yo los atiendo para entregarles el informe. Y si tienen alguna duda del informe también como tal, me pueden escribir al WhatsApp. Eso, chicos, entonces ahí les dejo. El próximo viernes, Dios mediante, ahí nos estamos viendo. Voy a ver si ya les tengo listo el Kahoot, porque ya lo estoy haciendo y pues nada, empiecen con su guía, abórdenla, hagan el respectivo resumen y el desarrollo de las actividades y la entregan a tiempo. El tiempo máximo para la entrega de esta guía es el próximo, o sea, dentro de 8 días, niños. Y si cae festivo, que creo que es festivo, sería el martes. Más placer no. Y no se dejen alcanzar en trabajo. Eso, chicos. Entonces, les agradezco mucho por la clase de hoy y nos estamos viendo próximamente para poder seguir aprendiendo. Muchas gracias, chicos. Les voy a cortar ahorita o si tienen dudas, pues obviamente para resolverlas. Ya quedamos ahí. Bueno, entonces en 5 minuticos les subo las 2 clases. Voy a cargar esta y ya les dejo los enlaces para que las puedan ver. Un abrazo para todos y muchas gracias, chicos. Feliz día. Chao, profe. Chao, que estén muy Chao, bien. Pope. Adiós, Giuseppe. ¡Feliz día, amor!